Muy bien, apreciados estudiantes, vamos a ver en este video cómo crear un programa en DFD que pida dos datos y luego los podamos sumar para mostrar el resultado de la suma en pantalla. Es sencillamente un programa que dialoga con nosotros, nos pide dos datos, los sumamos y luego mostramos ese resultado en pantalla. Entonces, lo primero que hay que hacer es poder mostrar un mensaje de bienvenida. Utilizo un bloque de salida y escribo el mensaje que se va a mostrar en pantalla. Por ejemplo, bienvenidos al programa que suma dos datos. Usted puede colocar el mensaje de bienvenida que quiera. Lo importante es que usted debe entender que este programa tiene que dialogar con nosotros. Usted tiene que colocar todos los mensajes que sean necesarios para que el usuario entienda qué es lo que va a suceder. Luego nos dice ingrese el primer dato. Ingrese el primer dato y después de haber mostrado ese mensaje procedemos a utilizar un bloque de lectura o de captura de datos, ¿cierto? Fíjense que aquí al darle doble clic entonces nos dice que va a leer esa información y podemos nosotros hacer lo siguiente, ¿sí? Podemos usar una variable que almacene dichos datos. Esas variables las podemos declarar al principio del programa, fíjense, vamos a colocarlo acá antes del inicio, o podemos nosotros colocarlos digamos, en cualquiera de las posiciones. Es decir, esto es un bloque de asignación, entonces no tendría, digamos, problema en qué lugar se va a ubicar. Voy a colocarlo aquí después del inicio, ¿sí? Vamos a colocar acá que vamos a definir la variable llamada dato1 y vamos a asignarle un valor de 0 y vamos a darle a la variable dato2 también un valor de 0, es decir, inicializamos dos variables y les asignamos un valor de 0 y luego procedemos a ubicar nuestros mensajes, ¿sí? Este no va acá, borré sin querer el mensaje del saludo, lo tengo que colocar otra vez. Bienvenidos al programa que suma dos datos. ¿Listo? Entonces arriba están definidas las variables y fíjense que aquí en el bloque de lectura tengo que colocar la variable llamada dato1, es decir, se nos va a pedir que ingresemos, mire, sale este mensaje que dice ingrese el primer dato y entonces esta instrucción o esta estructura de lectura va a almacenar en la variable dato1 lo que sea que nosotros digitemos por teclado. Recordemos que una variable es una estructura para almacenar distintos tipos de datos. Pueden ser numéricos o alfanuméricos. Para este caso vamos a utilizar solamente datos numéricos. Viene el segundo mensaje, ingrese el segundo dato. Y entonces procedemos nuevamente a colocar un bloque de lectura y lo que sea que nosotros digitemos por teclado lo vamos a almacenar en la variable llamada dato2. Luego utilizamos otro bloque de procesos o de asignación, ¿sí? Este rectángulo, y lo que hacemos es lo siguiente, vamos a decir, arriba nos falta definir una variable llamada resultado o suma, como usted lo quiera llamar, que es la que va a almacenar el resultado de la suma, ¿cierto? Entonces yo voy a decir acá que suma va a ser igual a lo que tenga la variable dato1 más lo que tenga la variable dato2. Y puedo traer un bloque de salida diciendo el resultado de la suma es, todo entre comillas, y muestro luego el valor de la variable suma, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar nuestro programa a ver cómo nos va, ¿cierto? Recordemos nuevamente qué fue lo que hice. Al inicio del programa definí tres variables. Recordemos que una variable es un contenedor de datos o de información. Procedo a dar una bienvenida del programa. Le pido al usuario que ingrese el primer dato. El usuario digita por teclado ese primer dato y se almacena en la variable llamada dato1. Le pido al usuario que ingrese el segundo dato. El usuario digita por teclado la información y la almaceno en la variable dato2. Procedo a sumar esos dos datos y almacenar el resultado en la variable suma y luego le digo al usuario que el resultado de la suma es
y muestro el valor de la variable suma. Ejecutemos el programa. Fíjense que aquí ya se está ejecutando. Bienvenidos al programa que suma dos datos. Continuar. Ingrese el primer dato. Me sale el mensaje. Continuar. Y entonces digamos que va a sumar el 5. Le digo continuar. Ingrese el segundo dato. Un 4. Le digo continuar. Me dice que el resultado de la suma es 9. Y termina el proceso. Es decir, ya ha terminado mi programa. Fíjense que aquí lo que yo hice fue... Al final, al mostrar el resultado, digo el resultado de la suma es, y con una coma muestro lo que tiene la variable suma. También se hubiese podido hacer de una manera diferente, sencillamente trayendo otro bloque de salida, fíjense, borro acá el resultado de la suma es, que me salga ese mensaje, y luego en otro bloque de salida hubiese escrito la palabra suma. El resultado hubiese sido exactamente igual, fíjense, ingreso el primer dato, 5. Ingrese el segundo dato 4, el resultado de la suma es 9. Entonces fíjense que cuando nosotros construimos un programa, procuramos siempre construir un diálogo entre la máquina y el computador. Todos estos mensajes que usted quizás piense que sean innecesarios, son muy útiles para que el usuario, la persona que está operando el programa, entienda qué es lo que debe hacer. Entonces fíjense que para terminar quiero mostrar la ejecución paso a paso del programa. Recuerden que con este botón que tiene como unos zapatos se ejecuta paso a paso y cada instrucción se va colocando en azul. Entonces voy presionando y me va diciendo en qué paso de la ejecución voy. Mire que ahora voy en la asignación de las variables. Ahora voy en la instrucción de bienvenidos al programa. Fíjense que de hecho se ejecuta. Ahora voy en la instrucción ingrese el primer dato. Y así sucesivamente. Es decir, esto me permite validar o verificar en qué paso del algoritmo voy y de esa manera pues tratar de descubrir los errores. A veces cuando no nos funcionan los programas, esta instrucción es muy útil para saber en qué instrucción voy y dónde se está presentando el error, ¿cierto? Entonces, este sería nuestro primer programa en DFD, un programa que sume dos datos y nos muestre el resultado por pantalla. Para finalizar puedo guardar, le digo archivo guardar y nos va a guardar un archivo de tipo .dfd que puede usted luego utilizar para volverlo a editar, para seguirlo trabajando. Aquí lo voy a guardar en el escritorio, aquí lo voy a llamar suma datos y fíjense que en el escritorio entonces quedaría este archivo .dfd que luego usted lo puede utilizar para continuar trabajando con el mismo. Entonces este sería un video que nos sirve para poder entender cómo sería nuestro primer programa utilizando el diagrama de flujos.